parte pública, además del Principado de Asturias, y que por otra parte están los sindicatos de comisiones obreras y de UGT. Todo este recorrido que ya os hemos contado en varias ocasiones, pues volvemos otra vez con ello porque estamos haciendo un seguimiento desde diferentes puntos del grave problema que hay en la Fundación Metal. Fundamentalmente el que más nos interesa y el que más hemos reclamado, y hemos presentado varias iniciativas tanto en los ayuntamientos como a través de nuestro partido en la Junta General, en concreto a través de Álvaro Queipo, hemos presentado iniciativas, como digo, hemos convocado a consejeros, se ha interpelado al director general y sobre todo hemos pedido en numerosas ocasiones documentación necesaria para respaldar y justificar o tratar de ver cuál es el grave problema que ha tenido la Fundación Metal, para que, sobre todo, y vuelvo a repetir, lo que más nos preocupa es que la situación de los trabajadores a 11 meses vista aún no hayan percibido los salarios que se corresponden. Hemos enquistado con diferentes aspectos, pero fundamentalmente uno, el pago al que se comprometió el Principado de Asturias en abril del año 2021, junto con los ayuntamientos de Avilés y de Gijón, para hacer frente a esos salarios que estaban atrasados. El Ayuntamiento de Avilés y el Ayuntamiento de Gijón hicieron su ingreso correspondiente en el mes de noviembre del año 2021 y a día de hoy el Principado de Asturias aún no ha formalizado ese compromiso imprescindible, por otro lado, para asumir esta deuda. Tenemos novedades en lo que tiene que ver con esa documentación que venimos pidiendo. Se pidió documentación reiteradamente, como sabéis, desde el principio, desde el Principado, desde el Ayuntamiento de Avilés y desde el Ayuntamiento de Gijón, información que ha llegado tarde, que ha llegado mal o que no ha llegado. Y en este caso, pues seguimos trabajando lógicamente en ello por los derechos que nos asisten, además, como representantes públicos, y porque además consideramos que es una información muy necesaria. Lo que queremos contaros hoy, fundamentalmente, es que en esto no ha habido cambios. Nos acompaña José Antonio, uno de los trabajadores que además tenemos mucho interés en el que sea él quien nos ponga al día de lo que tiene que ver con ellos, y mi compañero Álvaro Queipo, que nos dará más novedades de lo que han podido trabajar desde nuestro partido en la Junta General del Principado, y que esperemos que sea una pequeña vía para dar un poco de luz a toda esta situación. Yo nada más os dejo con José Antonio, que él será quien nos diga lo más importante de su situación. Bueno, pues vengo en representación de los trabajadores de Fundación Metal de Asturias, entidad que se dedica a la formación, como ya sabéis. Y bueno, lo que quiero comentar es fundamentalmente la situación en la que nos encontramos, los 70 trabajadores y sus familias, que llevamos, parte de ellos van a llevar 11 meses, 11 nóminas sin cobrar. Otros llevamos, los que finalizamos cursos, como yo, que somos formadores, 50 de esos trabajadores, de esos 70 trabajadores, 50 somos formadores, que finalizamos pues, en distintas fechas, septiembre, noviembre, diciembre, y nos deben, pues eso, nos deben desde el mes de mayo del año pasado, las nóminas. Entonces, bueno, se puede entender la situación en la que nos encontramos, pues las familias. Paramos 2 segundos a pensar, pues eso, estar sin cobrar 11 mensualidades, pues resulta bastante duro. Por otro lado, hay que recordar que los patronos de la Fundación Metal, pues eso, son los sindicatos mayoritarios, UGT, comisiones obreras y el Principado de Asturias. Está representado por el director general de Industria, y junto a los ayuntamientos de Gijón y Avilés, pues forman el patronato, que son los que realmente dirigen la fundación. Pues estas personas, estos gestores de la fundación, pues llevamos prácticamente un año que no nos dan una solución a esta situación de incobro, ya de desesperación, que no nos informan, no se ponen en contacto con ellos. Llevamos un mes solicitando una reunión con la ejecutiva, no se nos contesta, no se nos dice nada. Entonces, bueno, pues en esta situación pues nos sentimos totalmente despreciados por los patronos y no sabemos nada. Llevamos esperando por la aportación del Principado de 400.000 euros desde mayo del año pasado, que se comprometieron a aportarlo. Los demás patronos ya aportaron su cantidad comprometida. Y bueno, por otro lado, UGT y comisiones obreras también, ¿no? Como tienen que sí.
Todos menos el Principado. Sí, todos menos el Principado. Por otro lado, bueno, la situación actual de la Fundación Metal es prácticamente sin actividad y bueno, se le adjudicaron una serie de cursos en la última programación aprobada y esos cursos no se han iniciado, no se prevé que se inicien, no se ha solicitado el anticipo y pues, la actividad ahí es prácticamente nula. Y nosotros, por supuesto, sin trabajo. Bueno, por otro lado, los trabajadores en su mayoría ya hemos ido a los juzgados, hemos reclamado, pues eso, reclamamos que se nos pague judicialmente los sueldos y, bueno, curiosamente los abogados, quiero resaltar pues que los abogados que representan a estos patronos, pues lo que vienen contestando es que no hemos impartido esos cursos, o que ya se nos ha pagado, respuestas de ese tipo que no caben en cabeza humana, ¿no? Que no podemos comprender. Y detrás de estos señores, pues eso, están comisiones obreras, UGT y el Principado de Asturias, ¿vale? Con el presidente Barbón a la cabeza, y no hay ninguna contestación ni acercamiento a nuestra situación por parte de ellos. La situación actual estamos esperando, seguiremos con las presiones, pues seguramente buscaremos, asesoraremos para buscar otras vías jurídicas para que las personas que han llevado una gestión totalmente desastrosa, que han recibido un dinero que iba destinado expresamente para los cursos que hemos impartido, dinero que se ingresó, no se nos pagó, entonces tienen una responsabilidad que trataremos de que esas personas responsables pues asuman su responsabilidad judicialmente. Y bueno, en principio sería eso lo que quería comentar. Gracias. ¿Por qué no les explican mejor por qué no les envían al paro? ¿Por qué no hacen nada? Bueno, los que están fijos siguen trabajando Sin cobrar. Sin cobrar, siguen trabajando, yendo al centro sin trabajar. Y los demás, la mayor parte de estos 70 trabajadores de media que viene teniendo la Fundación, pues eso, los monitores estamos, la mayor parte, pues en el paro. O sea, aclaran 70 trabajadores, de los cuales 50 son Formadores. Formadores, es eso, ¿no? Sí. ¿Y los formadores sí estáis en el paro? Sí, estamos en el paro. ¿Y son los otros 20 los que están trabajando sin cobrar? Exactamente. Pues muchas gracias por la explicación. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta rueda de prensa. Yo, andando un poco más en lo que comentaban mi compañera Esther como José Antonio, quisiera primero hacer un breve repaso de lo que nos ha traído hasta aquí y posteriormente os comentaré las novedades que hay con respecto a este tema, que creo que son importantes y que dejan en bastante mal lugar al Gobierno del Principado de Asturias. Lo que nos trae hasta aquí, en este momento, son todos los acontecimientos que se han dado en los últimos meses, que no es otra cosa que la implosión de un chiringuito socialista. Este chiringuito socialista lleva casi 20 años al margen del control y de la fiscalización de cualquier entidad pública. Fuera del control de la fiscalización de la Junta General del Principado de Asturias, que es el órgano encargado de fiscalizar la labor del Gobierno autonómico, y fuera también del control y la fiscalización de los ayuntamientos de Gijón y de Avilés. Y esto la Fundación lo ha podido hacer porque tiene una falsa apariencia de fundación privada. Cuando la Fundación se constituyó con un capital inicial de 60.000 euros, las partes que lo constituyeron lo hicieron de tal manera que aseguraron que un poco más del 50% de este capital inicial lo tenían manos privadas y todo el resto lo tenían entidades de carácter público. Aunque toda la financiación, o prácticamente toda la financiación que recibía la Fundación desde su propia fundación era de carácter público y por tanto no se corresponde con la actividad de una fundación privada, sino lo que hay es una falsa apariencia de fundación privada que le permitía escapar a todos los controles y a toda la fiscalización que tiene la obligación de llevar a cabo
órganos como el Pleno del Ayuntamiento de Gijón y de Avilés o el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias. Y esta situación de implosión de este chiringuito socialista la descubrimos ahora porque lo que se ha producido es un agujero enorme en las cuentas de la Fundación, que tiene como punto de iceberg y como parte visible los impagos ya casi por 11 meses a trabajadores que están afectados por una mala gestión de esta propia Fundación, ¿no? La oposición hemos pedido información de manera recurrente en los últimos meses, siempre en colaboración y en constante diálogo con los trabajadores. Hemos pedido todo tipo de información, desde carácter económico hasta incluso actas del patronato, para conocer cómo fue la toma de decisiones previa en todos los años de la Fundación, para saber qué es lo que se ha hecho mal para llegar a este punto. Y lo cierto es que, a regañadientes, el Gobierno nos ha ido dando información de manera paulatina, de manera muy escasa, y siempre eludiendo la parte fundamental, que es a donde quiero llegar con esta rueda de prensa de hoy, la parte fundamental, el núcleo de la cuestión, que son las actas del patronato. Toda la información de las decisiones que se han tomado, toda la información sobre cuál ha sido el destino final del dinero público ingresado por la Fundación, que iba destinado a la formación y que por tanto tenía que tener como único destino los pagos de los costes de esa formación y por supuesto los pagos de los salarios de las personas encargadas de dar esa formación. Todo eso está recogido única y exclusivamente en las actas del patronato, que, como bien han dicho mis compañeros, es un patronato que estaba constituido por GT Comisiones, Gobierno del Principado, Ayuntamientos de Gijón y Avilés y FEMetal, pero que recientemente FEMetal ha abandonado. Y ese es el punto en el que nos encontramos en este momento, ¿no? Hemos intentado, a través de estas peticiones de información puntuales, poder llegar a esta información. Se nos ha denegado, de hecho no se nos ha dado respuesta, y el último intento con forma parlamentaria que se ha puesto en marcha fue una petición que llevamos al Parlamento, en la que se pedía la fiscalización por parte de Sindicatura de Cuentas de las ayudas públicas de los últimos 5 años que había recibido la Fundación. El Pleno de la Junta General votó y los partidos del Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos impidieron que hoy pudiera iniciarse ya la fiscalización por parte de Sindicatura de Cuentas de esos 5 años de subvenciones públicas a esta fundación, que tiene falsa apariencia privada, pero que a todas luces es una fundación pública. Por tanto, nos encontramos en un punto que parece que estamos estancados. El Gobierno no nos da información, el Partido Socialista, con sus socios preferentes, impiden el llegar a la información por vías parlamentarias. ¿Cuál es la novedad que hoy tenemos y que estoy verdaderamente esperanzado en que sea la llave definitiva para abrir esa puerta a la información que está guardando el Gobierno del Principado? La mesa de la Junta General del Principado de Asturias, en respuesta a la tercera queja formal que hace el Partido Popular ante la ocultación de información por parte del Gobierno del Principado de Asturias en todo lo que tiene que ver con la Fundación Metal, ha emitido un acuerdo que os haremos llegar para que podáis tener con todo detalle, pero que voy a referirme a algunos aspectos los más destacados que se recogen en este acuerdo. Hago hincapié en que es la mesa de la Junta General, es decir, el órgano rector del Parlamento asturiano. Ya no es una batalla del Partido Popular contra el Gobierno para conseguir información. El órgano rector de la Junta General del Principado de Asturias emite este acuerdo y, por lo tanto, lo que existe aquí es una batalla democrática por la transparencia y contra la opacidad del Gobierno del Principado de Asturias. Ya no es una batalla de un partido contra un gobierno a ver si... No. Se trata de defender los derechos fundamentales de los diputados de la Junta General para poder acceder a una información que es vital para poder defender con garantías y con calidad los derechos de unos trabajadores que llevan muchos meses sin cobrar, y para conocer cuál ha sido el destino de muchas subvenciones públicas que pagan todos los asturianos y que no sabemos a dónde se han invertido. Y este comunicado que saca la mesa de la Cámara, órgano rector de la Junta General del Principado de Asturias, es muy crítico con la última respuesta que obtuvimos del Director General de Industria. El Director General de Industria nos comunicaba de manera formal por escrito 3 cuestiones. Primero, que el libro de actas es un documento privado
y que por tanto no lo podían facilitar. Segundo, que podía contener información sobre terceras personas y que por tanto no lo podían facilitar. Y tercero, que la ley de fundaciones y el Código de Comercio impedían que un diputado pudiera tener información de una entidad privada como la Fundación Metal. La mesa de la Cámara, a través de este escrito, es decir, el Parlamento de Asturias, donde todos los asturianos están representados, viene a contradecir los 3 puntos y además lo hace con contundencia. Y habla de una cuestión que es fundamental, que es que los diputados de la Junta General tenemos el derecho a la información plena, y esto además tiene rango de derecho fundamental. Por tanto, el gobierno de Adrián Barbón no puede ocultarnos más las actas de la Fundación Metal. Está dentro de los derechos fundamentales para el buen hacer de los diputados que representamos al pueblo asturiano el tener acceso a una información de una fundación que ha tenido una evidente financiación pública. Dice la mesa de la Cámara, por tanto el órgano rector del Parlamento asturiano, que no cabe en ninguno de los 3 casos en los que el director general se ha escondido. Habla de que el carácter privado del libro de actas no puede ser privativo para que los diputados tengamos acceso a esa información y que además en ningún caso se recoge en la ley que ese suceso particular se haga efectivo en el caso del derecho fundamental o que choque con el derecho fundamental de los diputados al acceso a esa información. También vienen a echar por tierra el argumento sobre que los datos personales puedan impedir facilitar esa información. Ya se ha manifestado por parte del Tribunal Constitucional, en otras peticiones que ha habido de otros parlamentos y también de la Junta General, que los diputados tenemos acceso a esa información, haga mención o no a terceras personas, y que por tanto no cabe escudarse en ese punto tampoco. Y la Agencia Española de Protección de Datos, dice también la mesa de la Cámara, en relación a otras solicitudes, también ha hecho mención expresa a que no se puede ocultar información por parte de entidades públicas, de gobiernos, en este caso autonómicos, haciéndose o utilizando como escudo la Ley de Protección de Datos. Y por último, también se viene a explicar en este escrito que ha hecho la mesa de la Cámara que la Ley de Fundaciones y el Reglamento de Comercio no impiden en absoluto ninguno de sus artículos el acceso a la información de los diputados. Esta es la novedad fundamental y esto es lo que cambia por completo la situación. Ya no es una batalla del Partido Popular, sino que es una batalla democrática por la transparencia y contra la opacidad del gobierno. Y ahora es la Junta General, el Parlamento asturiano, la que solicita, pide y exige al gobierno de Adrián Barbón que ponga sobre la mesa del Partido Popular las actas donde se recogen todas las acciones que la Fundación ha llevado a cabo en los últimos años para que podamos conocer con todo lujo de detalles cuáles han sido las decisiones que han llevado a la Fundación a la bancarrota actual, a esta situación de enorme agujero financiero, y cuáles han sido el destino de las subvenciones públicas destinadas para formación que, al parecer y a todas luces, no se han dedicado al pago de los costes de formación. Este es el eje fundamental y lo que nos va a permitir llegar a esta información. El gobierno se escuda en que ha hecho su propia auditoría a través del SEPEPA y que controla y que ha controlado que el destino de esas subvenciones públicas sean correctas. Pero permítanme decirles que dudo mucho de que un órgano como el SEPEPA, que ya hemos visto lo que ha pasado con casos como el de las subvenciones que ponía en marcha UGT y que también había dado el visto bueno a la finalidad de esas subvenciones, dudo que esté capacitado moralmente para ser creído a la hora de aceptar como argumento que se han encargado de fiscalizar el dinero público que recibía la Fundación Metal. Creemos que no es un órgano que esté capacitado para hacerlo, simplemente por sus actuaciones pasadas, y lo que queremos es directamente el Partido Popular, en su responsabilidad como partido que lidera la oposición en Asturias, fiscalizar todo lo que se ha hecho dentro de esta fundación. Y eso es lo que nos da esperanza, que es el propio Parlamento el que en este caso dice y exige que las actas tienen que entregarse al Partido Popular lo antes posible. Recuérdame, el agujero eran 3 millones, sí, más de 3 millones. Más de 3 millones.
en aquel momento, porque ahora mismo pues, se seguirá acumulando, no sé en cuánto puede ascender, y hasta lo que sabemos, el gobierno sigue sin hacer el pago de los 400.000 euros al que se había comprometido, como decía Esther, en el mes de abril del año pasado, y sin embargo el resto de patronos han cumplido con su parte. No entendemos cómo puede ser que el gobierno, que firmó un plan de viabilidad y que se escudaba en ese plan para defender que para nada están pensando en hacer desaparecer la fundación o darla por finiquitada, no entendemos cómo puede ser que, habiendo aprobado ese plan de viabilidad, ellos mismos lo incumplan de esta manera tan flagrante, ¿no? 6 meses llevan ya sin pagar, más de 6 meses, perdón, desde el mes de abril del año pasado llevan sin pagar los 400.000 euros a los que se habían comprometido, que parecía que iba a ser en el mes de mayo, cuando iban a hacer ese ingreso, y a pesar de que el resto de patronos de la fundación cumplieron, el gobierno no. ¿Y cabe esperar que el gobierno vaya a hacer caso al escrito de la mesa sin más, o hay que hacer algo? Pues el gobierno tiene obligación de hacer caso del escrito de la Junta General. No cabe escapatoria para el gobierno de Adrián Barbón. La Junta General del Principado de Asturias, el Parlamento de todos los asturianos, ha sido meridianamente claro. Tienen la obligación de darnos las actas de la Fundación. Es más, también se lo adelanto, mencionan casos similares en los que han dado las actas a petición de distintos grupos, también del Partido Popular, que además les voy a relatar. Han dado las actas de los patronatos, desde la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo de la Fundación Selgas Fagalde. Han dado las actas del patronato desde la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias. Han dado también, en la anterior legislatura, desde la propia Consejería de Industria, las actas de la Fundación Barredo. Y todo esto lo han hecho con total normalidad, como debe ser. Y evidentemente, si la entrega de unas actas de un patronato de una fundación incumple con la ley, sería imposible que en casos anteriores hubiesen podido facilitar las actas a los grupos. Por lo tanto, es un sinsentido intentar escudarse en los puntos que ha comunicado la Consejería, que el Parlamento les ha afeado y que ahora les obliga a hacernos la entrega de estas actas. Me gustaría destacar, ya que estamos en Avilés, y por tratar de dar la relevancia que también tiene para nuestro ayuntamiento, destacar lo importante también de estas actas en lo que tiene que ver con toda la información que nosotros llevamos exigiendo desde hace más de 2 años, con lo que tiene que ver con la liquidación del derecho de superficie del edificio de la Fundación Metal aquí en Avilés. No nos quedaron muchísimos aspectos de esa liquidación claros, hemos pedido muchísima información posteriormente, que tampoco llegó. Se están haciendo determinadas operaciones que a día de hoy desconocemos porque no volvieron a acuerdo plenario, pero lo que sí sabemos es que nosotros desde el Partido Popular estábamos absolutamente en contra de los 2 millones con los que se liquidaba un derecho de superficie de un edificio construido mayoritariamente con dinero público. El Ayuntamiento de Avilés aprobó en el Pleno Municipal la entrega de esos 2 millones de euros y con posterioridad a eso tenemos conocimiento y constancia y certeza de que la Fundación Metal todavía ha recurrido ese acuerdo plenario porque pretende que el desembolso por parte del Ayuntamiento de Avilés consideran que debe ser superior. Que veremos a ver en qué queda todo esto, porque ya han salido 2 millones para ese derecho de superficie y este es un capítulo más que intentaremos también darle un poco de luz a través de esas actas a las que no pudimos acceder desde el primer momento que nosotros, esto parte en noviembre con el tema de los trabajadores, pero ya llevamos muchísimo más tiempo desde el Ayuntamiento de Avilés por esta razón solicitando información que hasta el momento no tuvimos y que esperamos que esas actas también nos den un poco más de información de la que disponemos a día de hoy. Eso ya es oficial, ¿no? Lo de tener acceso a esas actas. Sí, ¿Sabéis os cuándo? vamos a facilitar el documento. En el documento no se pone un plazo. Ya, bueno. Pero bueno, el plazo que tiene el gobierno para dar respuesta son 15 días a cualquier solicitud, por lo tanto, en las próximas semanas lo sabremos. Y otra duda que tengo, Sí. los 400.000 euros que aún el Principado no ha aportado, no ha pagado, ¿son para pagar a los trabajadores o es...? Son una aportación que hacen dentro del plan de viabilidad Sí. que se ha aprobado y que entendemos que tendrán como fin fundamental y primordial el pago de estos ¿Y salarios cuál que era se el han dado. montante total? Porque si los ayuntamientos ya han hecho esa aportación dentro del patronato, ¿cuál era el montante total?
Si los parece. 800.000 euros por la parte pública. 800.000 euros por la parte pública. Es decir, los 200.000. ayuntamientos y sindicatos ya han hecho frente a la mitad Sí. y falta la otra mitad por parte de... No, por la parte pública quiero decir, el Ayuntamiento de Avilés le correspondían 200.000 euros, el Ayuntamiento de Gijón 200.000 euros, que eran 400, más los 400 del Principado. Luego estaban las aportaciones por otro lado de los sindicatos. Eso. Vale, vale. Yo, como curiosidad, como anécdota, si puede ayudar, mencionar que en el 2018, cuando la Fundación ya estaba en plena crisis, no tuvieron problema en hacer el pago de 180.000 euros por indemnización de despido del gerente. Es decir, creo que es llamativo. En pleno proceso ya de entrada en barrena de la Fundación, se pagan 180.000 euros como indemnización de un gerente con el que supongo que habrá habido pues, algún tipo de problema o lo que haya habido en carácter laboral, pero son 180.000 euros lo que se pagaron, ¿no? Es decir, esta fundación tiene cosas bastante curiosas que nosotros no nos atrevemos a poner adjetivos, pero que con las actas en la mano podremos dar claridad y transparencia y poner en conocimiento de todos los asturianos. De eso se trata. Y hago una corrección. Os dije que fue el Constitucional el que avala el derecho a los diputados, es el Supremo el que se ha manifestado, ¿no? Que me di cuenta que os lo había dicho mal. José Manuel, ¿cuál es su apellido?